Bienvenido a la gran narrativa de éxito, trabajo duro, perseverancia y resiliencia que llevó a un hombre sencillo, John D. Rockefeller, para convertirse en el individuo más rico de la historia moderna. Nuestra historia se desarrolla en el siglo XIX, una época madura para la industrialización y los albores del capitalismo. Es una historia de sueños realizados, monopolios creados, riqueza acumulada y un legado que sin duda dio forma al futuro de Estados Unidos. Nacido en 1839, John Davison Rockefeller fue el segundo de 6 hijos de William Avery Rockefeller y Eliza Davison. Su padre, un showman y un estafador, a menudo estaba ausente, dejando a John con su madre ferozmente religiosa. Fue su mano guía la que le inculcó los valores de ahorro, trabajo duro y disciplina, virtudes que moldearían sus prácticas comerciales más adelante en la vida. A la edad de 16 años, el trabajador Rockefeller consiguió un trabajo como contable. Su carácter meticuloso y una facilidad natural con números le hicieron avanzar rápidamente en el mundo de los negocios. Se convirtió en copropietario de una empresa de corretaje de materias primas cuando tenía poco más de 20 años antes de aventurarse en la floreciente industria petrolera. Fue el descubrimiento del petróleo como fuente de combustible viable lo que marcaría el precipicio del ascenso financiero de Rockefeller. Reconociendo el potencial del petróleo, fundó la Standard Oil Company en 1870, una poderosa corporación que llegaría a dominar la industria de refinación de petróleo. Sin embargo, no fue la creación de Standard Oil lo que marcó a Rockefeller como una figura incondicional del capitalismo, sino más bien las tácticas que empleó para hacer crecer su negocio. Utilizando estrategias despiadadas que pronto serían etiquetadas como confianzas, Rockefeller socavó y finalmente eliminó su competencia, consolidando toda la industria bajo la bandera de Standard Oil. En medio de la creciente protesta pública y la aprobación de regulaciones antimonopolio, Standard Oil se vio obligada a disolverse en 1911. Sin embargo, esto no afectó significativamente la riqueza de Rockefeller, ya que la disolución de la empresa resultó en numerosas escisiones, muchas de las cuales conservaron el poder monopolístico de su predecesor. Lejos del despiadado mundo de los negocios, Rockefeller era conocido por sus esfuerzos filantrópicos. Su objetivo final era convertirse en el hombre más rico del mundo y luego regalar su fortuna. Siguiendo este espíritu, donó más de 500 millones de pesos, ajustados a la inflación, hoy serían miles de millones de dólares, a diversas causas. Una de sus contribuciones más notables fue hacia la educación superior. Los orígenes de la Universidad de Chicago se remontan a Rockefeller, quien donó una suma considerable para su creación. También financió investigaciones médicas y fundó lo que más tarde se convertiría en la Universidad Rockefeller, entre otras. Además de la educación, Rockefeller dio generosamente a iniciativas de salud pública. La malaria era un problema importante en el sur de los Estados Unidos, y la filantropía de Rockefeller logró reducir significativamente su incidencia. Otros programas incluyeron la mejora del saneamiento público, y el establecimiento de la Comisión de Saneamiento. Sus actividades filantrópicas no se limitaron a causas internas. En Estados Unidos y en el extranjero, las contribuciones se destinaron a los campos de la religión, la ciencia y las humanidades. Una de esas causas fue el avance de la ciencia médica en Alemania, donde Rockefeller financió el establecimiento del Instituto de Química Kaiser Wilhelm. A lo largo de su vida, Rockefeller nunca flaqueó de sus hábitos frugales. Se sabía que caminaba al trabajo y su oficina era sencilla, desprovista de muebles caros. Acumuló numerosas propiedades y desarrolló varias fincas, pero su estilo de vida personal distaba mucho de ser extravagante. Rockefeller falleció en 1937, dejando tras de sí un complejo legado. Criticado por sus implacables tácticas comerciales, fue elogiado por su extenso trabajo filantrópico. Es posible que la Standard Oil Company haya sido disuelta y despojada de sus poderes, pero su riqueza siguió creciendo, testimonio del impacto duradero de su visión para los negocios. Las lecciones del viaje de Rockefeller son múltiples y ofrecen inspiración y contemplación. Su ascenso al poder y la riqueza subrayan el éxito potencial que supone para quienes no temen lograrlo, pero también plantean cuestiones importantes sobre los medios a través de los cuales se logra dicho éxito. Sí, la historia de Rockefeller es un testimonio conmovedor del poder del espíritu empresarial, pero también sirve como un crudo recordatorio de las posibles consecuencias del capitalismo desenfrenado. A medida que navegamos por las complejidades del mundo empresarial moderno, es crucial considerar las implicaciones éticas de nuestras acciones, asegurando que la acumulación de riqueza no sea a expensas de los demás o del medio ambiente. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, Estados Unidos se encontraba en el nexo de un mundo que cambiaba rápidamente. En Rockefeller, vimos a un hombre que dio forma, y fue moldeado por este paisaje en evolución. Su historia, por lo tanto, no es solo de triunfo personal sino de una narrativa convincente de una nación que se hace realidad. La historia de su vida está marcada por un inmenso éxito financiero, pero también nos recuerda el tremendo poder para el bien que aporta una enorme riqueza. A medida que los filántropos modernos buscan emular el trabajo filantrópico de Rockefeller, lo hacen en el entendimiento de que, a pesar de todos sus defectos, el capitalismo puede ser una fuerza para un bien inmenso. Mirando hacia atrás a lo largo de los años, queda sorprendentemente claro cuán inseparable fue la vida de Rockefeller de la vitalidad de su nación.
Encarnó el espíritu pionero de Estados Unidos, una determinación inquebrantable de trazar nuevos territorios, tanto literales como figurativos. Desde las calles iluminadas por la Torre de la Luna de su Cleveland hasta los campos petrolíferos de Texas, desde los imponentes edificios de Nueva York y Chicago hasta la filantropía de gran alcance de sus últimos años, cada aspecto de su vida fue un reflejo del cambiante paisaje estadounidense. Si bien Rockefeller ya no ostenta el título del hombre más rico de la historia moderna, su legado sigue siendo una parte indeleble de la historia estadounidense. Sus imponentes logros, su incesante búsqueda de riqueza y su firme compromiso con la filantropía continúan influyendo en la forma en que percibimos la prosperidad inherente al sueño americano. Su historia, entonces, no es solo una crónica de la vida y los logros de un hombre, sino un reflejo reflejado de la propia América. Se levantan juntos, caen juntos y siempre nos siguen inspirando la promesa de oportunidades ilimitadas, con el sueño de alcanzar el pináculo de la prosperidad, como John D. Rockefeller, el hombre más rico de la historia moderna. Hoy, mientras revisamos su vida, nos quedamos con una profunda mezcla de admiración y crítica, asombro y conjetura. Cada uno de nosotros debe darle sentido a su vida y, en última instancia, responder a una pregunta profundamente personal: ¿qué hace la vida de John D. dice Rockefeller sobre la capacidad humana de grandeza, de ambición insaciable y de riqueza casi inimaginable? En última instancia, la historia de John D. Rockefeller resuena con nosotros porque no se trata solo de riqueza. Es una historia sobre la humanidad y la búsqueda duradera del progreso. Es un recordatorio de la audacia del espíritu humano, de nuestra capacidad para pensar en grande y traspasar fronteras y, en última instancia, para dar forma al curso de la historia. Entonces, mientras miramos hacia atrás en esta fascinante narrativa de un hombre, su época y su legado, la pregunta ya no es, ¿cómo se convirtió en el hombre más rico de la historia? La verdadera pregunta es, ¿podríamos volver a ver a gente como John D. Rockefeller, un hombre cuya riqueza, poder, ambición y donaciones caritativas moldearon tan fundamentalmente la forma estadounidense de hacer negocios y filantropía? Y con esa pregunta resonando en nuestras mentes, debemos reflexionar sobre la extraordinaria saga de Juan XV. Rockefeller, un magnífico capítulo del vasto libro de historia humana. Hoy nos encontramos en el umbral de una nueva era, una era marcada por rápidos avances tecnológicos, preocupaciones ambientales globales y un enfoque creciente en la prosperidad compartida. Es un periodo que exige una reinvención del sueño americano, un sueño no impulsado únicamente por la sed de riqueza individual sino basado en la búsqueda colectiva del progreso, la inclusión y la prosperidad sostenida. En este paisaje, vale la pena revisar la vida de un titán americano, un hombre que representa la manifestación por excelencia del sueño americano en un momento crucial de la historia de los Estados Unidos. Así que sí, reflexionemos sobre la vida y el legado de Rockefeller, no para imitar sus logros pasados, sino para inspirarnos en su vasto impacto y potencial para contribuir a un futuro próspero y equitativo. Al comenzar este nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos, lo hacemos con convicción renovada, impulsados por el espíritu duradero de aquellos que vinieron antes que nosotros, aquellos que se atrevieron a traspasar los límites de las posibilidades y que, al hacerlo, dejaron un legado profundo y duradero, alterando para siempre el curso de nuestro futuro colectivo. Es con este espíritu que seguimos navegando hacia un futuro compartido, un futuro impulsado por el progreso, y sostenido por la ambición resiliente e inquebrantable que ha definido la experiencia estadounidense. A medida que nos acercamos cada vez más a este horizonte, llevamos consigo no solo nuestros logros pasados sino también las vastas y duraderas huellas de nuestros titanes pasados, aquellos que, como John D. Rockefeller, se atrevió a soñar sin restricciones, alcanzando alturas que alguna vez se pensó que estaban más allá del logro humano. Nuestro viaje puede ser largo, lleno de obstáculos y incógnitas. Sin embargo, como sabemos por quienes nos han trazado el camino, cada desafío es una oportunidad y cada riesgo es una oportunidad para alcanzar la grandeza. A través del examen de la vida, y los tiempos de un hombre como John D. Rockefeller, se nos recuerda que el único límite a lo que podemos lograr es el límite que nos ponemos a nosotros mismos. Así, este capítulo de la gran narrativa del sueño americano todavía se está escribiendo, con innumerables posibilidades esperándonos. Y mientras marchamos hacia nuestro futuro compartido, recordamos la deslumbrante resiliencia y ambición de John D. Rockefeller, un pionero que no solo trazó territorios de negocios desconocidos sino que también traspasó los límites de la capacidad humana para lograr logros. Hoy, mientras reflexionamos sobre la vida de Rockefeller, nos queda un profundo sentido de aprecio por los inmensos avances que hemos logrado como nación, y un renovado sentido de determinación por las inmensas oportunidades que tenemos por delante. Y en nuestros corazones, el espíritu de Rockefeller y los innumerables pioneros que nos precedieron continúan alimentando nuestras aspiraciones, guiando nuestros esfuerzos y moldeando nuestros destinos. A medida que continúa el viaje por Estados Unidos, no es solo un momento para mirar hacia atrás y aprender, sino también un momento para avanzar con determinación y aspiración inflexibles. De pie en el ocaso de ayer mientras nos adentramos en los albores de mañana, nos atrevemos a hacer la pregunta ¿y si? ¿Qué pasaría si pudiéramos volar incluso más alto que antes? ¿Y si nuestros sueños más locos pudieran convertirse en nuestra realidad cotidiana?